Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de julio de 2024 y esto es La Contracrónica. Aún no tenemos candidato demócrata definitivo tras la renuncia de Joe Biden, pero todo indica que la elegida podría ser su vicepresidenta, Kamala Harris. El propio presidente así lo quiere. En su despedida no olvidó recordar que su favorita es Harris, pero esto en principio no significaba nada. Los candidatos no los nomina el presidente, sino la convención, que en el caso de los demócratas se celebrará a finales de agosto en Chicago. De cualquier modo, en estas elecciones todo es anómalo. Nunca se había retirado un vencedor de las primarias, pero a menos de 4 meses de las elecciones, esa es la situación en el Partido Demócrata. Kamala Harris está dispuesta a tomar el testigo y a eso mismo se ha entregado en los últimos días. Lo primero que ha conseguido es el apoyo explícito de la mayor parte de los delegados que asistieran a la convención, lo que le permitirá contar con sus votos en Chicago. Hay un total de 3.949 delegados convocados, por lo que para imponerse a otros candidatos que pudiesen surgir necesita un mínimo de 1.975 delegados que voten por ella. Este martes ya tenía comprometido el voto de unos 2.200 delegados, que de mantener su promesa, no lo sabemos, podemos decir que si esto es así, Harris será nominada sin problemas. La aspirante ha tenido que moverse rápido, el domingo se supo que Biden se marchaba, el lunes ya estaba Harris reunida con el equipo de campaña del presidente, cuya sede se encuentra en Wilmington, una pequeña ciudad de Delaware donde los Biden residían antes de llegar a la Casa Blanca. El apoyo del equipo de Biden se daba por descontado, ya que ha sido el propio Biden quien la ha escogido como sucesora. De hecho, el presidente asistió a la reunión por videoconferencia, ya que se encuentra recluido en casa convaleciente de COVID. Harris hereda el equipo sin cambios, ha confirmado a la directora de campaña y a todo el personal. Esto se daba por hecho, pero era una incógnita si los grandes budas del partido aceptarían su candidatura. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una demócrata por California bien conocida, le ofreció inmediatamente su apoyo y aseguró que tiene plena confianza en ella, ya que, según Pelosi, es Harris la única capaz de lograr la victoria en noviembre. Pelosi tiene una influencia determinante en el partido. Tras ella llegó el respaldo de gobernadores como Wes Moore de Maryland, Gretchen Whitmer de Michigan, J.B. Pritzker de Illinois o Andy Beshear de Kentucky. Es importante que gente como Moore o Whitmer apoyen a Harris, ya que ambos estaban entre los posibles candidatos de recambio. De esta manera se eliminan a sí mismos y se lo ponen más fácil a Harris. Capítulo aparte es el tema del dinero. Sin donantes no hay campaña. Este asunto preocupaba a la candidata porque, aunque hereda los donantes de Biden, para la recta final, que es la que empieza ahora, necesita más dinero y ese ya se lo tienen que entregar a ella. Ahí las cosas le marchan bien. 24 horas después de que Biden renunciase a continuar con la campaña, los comités de recaudación de fondos del partido recaudaron 81 millones de dólares provenientes de casi 900.000 donantes. Future Forward, del Comité de Acción Política Demócrata, que estaba tras la candidatura de Biden, aseguró haber recibido compromisos de donaciones por valor de 150 millones de dólares tan pronto como Biden se retiró y señaló a Harris como su sucesora. Al parecer, había muchos donantes que estaban en espera de novedades. Unos habían retenido sus donaciones ya anunciadas y otros no se habían comprometido a entregar un centavo hasta que se aclarase el panorama. Harris tiene ya todo a su favor para reclamar lo que considera que es suyo. Las encuestas de intención de voto no acompañan, pero no hay tiempo para mucho más. Cuando este domingo Joe Biden anunció que se retiraba de la carrera presidencial, cundió el pánico en el Partido Demócrata, al menos entre las bases del Partido Demócrata. La cúpula esperaba algo así, entre otras cosas porque llevaba esta misma cúpula, los líderes del partido, pidiéndolo desde hace semanas. De hecho, las 2 últimas semanas, tal y como comentábamos en el programa de este lunes, José Mole y yo, pues llevaban desde el día posterior al debate, el 27 de junio, pidiendo primero y exigiendo después que Joe Biden se hiciese a un lado porque veían
que las elecciones se les escapaban de las manos. El panorama era muy negro, el debate había salido mal, luego vino lo del atentado a Donald Trump, la elección de J.D. Vance como vicepresidente de Trump, la convención republicana de Milwaukee, que aquello fue un festival de unidad republicana en el que los trumpistas cantaron victoria ya con varios meses de antelación y fusivos estaban con razón, porque las encuestas no han estado en ningún momento antes mejor para Donald Trump de lo que están en estos momentos. Así que el tema estaba muy mal y tenían que hacer algo. Esa es la razón por la cual estaban pidiéndole por favor que se marchase de manera educada, obviamente, y siempre cortés, que quizá es que le hiciese un favor al partido y al país, que quizá no estaba en condiciones, es curioso, pero hasta unos días antes había estado en condiciones perfectas, pero bueno, es política, no lo olvidemos. Al principio eran unos pocos, no muy significados, algunos representantes, algún senador suelto, y luego ya la voz fue creciendo, se convirtió en un clamor y llegó hasta las vacas sagradas del partido, gente como Barack Obama o Nancy Pelosi. En cierta medida, lo que pasó el domingo, ya lo comentamos aquí unas horas después, el mismo lunes, a Joe Biden no le quedaba otra opción que marcharse. Era esto, era una cuestión desde el viernes. Sabía ya que era una cuestión de horas o de días. Lo que estaban pidiendo los demócratas estaba plenamente justificado. No nos vamos a engañar, no es que hayan dado un golpe de Estado ni nada por el estilo. Un golpe de Estado, entre comillas, dentro del propio partido. Joe Biden, no tanto por una cuestión de edad, que ya he explicado muchas veces que tener 80 años no te inhabilita per se pueden llevar muy bien los 80 años. En fin, ahí tenemos a Donald Trump con 78, como de estado físico y mental, que en el caso de Joe Biden pues no es precisamente el mejor. Vamos, que a la luz de lo que pudimos ver en el debate y que hemos podido ver a lo largo de los últimos meses, concretamente del último año, que la decadencia física y mental de Joe Biden ha estado a ojos vista, en cumbres internacionales, en eventos que han organizado los propios Estados Unidos, vamos, que se había convertido el hombre en el hazmerreír de las redes sociales. No sé ni la cantidad de memes en vídeo y en fotografía que hay sobre su estado. Dolía un poco, obviamente, porque no deja de ser una persona mayor, pero él mismo estaba exponiéndose a este tipo de cosas. Vamos, que no está en condiciones de afrontar una campaña y mucho menos 4 años más de mandato en el caso de que hubiese ganado las elecciones, que obviamente era posible. Pero esto que era tan obvio, les parecía tan obvio el día 27 de junio, era también muy obvio el día 27 de diciembre y el día 27 de enero o el 27 de mayo. Vamos, que decir que Joe Biden no está en condiciones de afrontar unas elecciones u otro mandato era una obviedad hoy, hace una semana y hace 6 meses. De hecho, hace 6 meses, que es poco antes de que diesen comienzo las elecciones primarias. Bien, en aquel entonces todos permanecían callados. ¿Por qué? Porque pensaban que Biden tenía las de ganar en las elecciones. Las encuestas a lo largo del año 2023 habían sido muy favorables a él y a su candidatura y por lo tanto no había nada que temer. Es decir, que no les importaba mucho si estaba en mejores o en peores condiciones, siempre y cuando ganase las elecciones. Luego, en el caso de que el primer o el segundo año de mandato o el tercero tuviese que marcharse porque no se tenía en pie, pues ya buscarían una solución que transmitiese los poderes a Kamala Harris o que tuviese que pasar lo que tuviese que pasar. El hecho es que estaban mirando a corto plazo y sabían que, o imaginaban que con Joe Biden, de capitán del barco, podían llegar a puerto. Bueno, esto viene a demostrar lo que he dicho tantas y tantas veces aquí, en la Contracrónica, que la política no va de ideas, que la política no va de principios, que la política va de poder. Nada más, de conquistarlo o de, una vez conquistado, retenerlo todo el tiempo posible. Y ese mismo era el riesgo que veían los demócratas. A raíz de aquel debate, es curioso que no lo hubieran visto antes, pero claro, cuando se enfrentó ya de primeras en televisión, porque aquello fue vergonzoso, pero ¿qué se les escapaba? Con un Joe Biden en esas condiciones, lo más probable era que perdiesen el control del poder, que perdiesen la Casa Blanca. Y como decía el otro día, el Partido Republicano exhibe una sangre fría asombrosa y una rapidez en este tipo de decisiones que hay que quitarse el sombrero, porque no han tardado ni 2 semanas en sacar a Biden de la circulación y están tratando ahora de meter a su sucesora. Era fácil imaginar
que en aquel momento, que cuando vimos el debate, pero ya unos meses antes, que Donald Trump, que ya digo, tiene también 78 años, es mayor, pero está en condiciones físicas y mentales mucho mejores que las de Biden, iba a pasar por encima de Biden a lo largo de la campaña. Lo del debate era un simple aperitivo. De hecho, estoy convencido que la mayor parte de líderes demócratas tenían malos sueños, pesadillas, cada vez que pensaban en el siguiente debate presidencial, que tendrá lugar y será televisado también a principios del mes de septiembre. Si lo dejaban correr, y podían dejarlo correr, como habían ido dejando correr la situación pésima de Biden durante meses, pues el asunto ya se complicaba, es decir, tenía una solución difícil porque del 19 al 22 de agosto se celebra en Chicago la Convención Demócrata. En las convenciones es donde se nomina oficialmente a los candidatos. Es decir, que nadie es candidato, por lo menos candidato oficial, hasta que nos resulta nominado por los delegados de su partido, que en el caso del Partido Demócrata, en estas elecciones concretamente, son muchísimos, son casi 4.000, 3.949, os decía antes. Estos delegados son los que han salido de las primarias, estado a estado. Algunos ya os expliqué en su momento cómo funcionaban las primarias estadounidenses y cómo había estados más importantes porque enviaban más delegados y otros menos importantes, de que era el Super Tuesday, el Super Martes era tan importante porque eran muchos los delegados en juego. Bien, estos delegados han salido de las primarias, pero hasta la convención no se han pronunciado definitivamente sobre quién quiere que sea el nominado del partido para presentarse a las presidenciales. En principio asumen que a quien han votado en primarias votarán en la convención, pero puede ser que cambien de opinión. Normalmente, no sucede, y esa es la razón por la cual si alguien ha ganado las primarias, pues sabe que va a ser nominado sin ningún problema. Por regla general, las convenciones suelen ser desfiles militares o algo muy parecido. Llega ahí el candidato, muchas veces es que no hay nada que debatir. Lo pudimos ver en la convención republicana, ojo partido que está en la oposición en este momento. La pudimos ver que llegó Trump en olor de multitudes, presentó a Vance y lo único que se llevaron allí fueron aplausos y hurras. Es decir, que no podían desposeer a Biden de su condición de ganador de las primarias, que ahí están los números, ahí están los hechos, pero sí hacer presión para que fuese el propio Joe Biden el que decidiese renunciar voluntariamente. Era la única manera. Y esto lo comenté yo aquí ya hace 15 días, poco después del debate, dejando paso porque tenía que salir de él. No podían sacarle en una palabra, o sacarle violentamente y contra su voluntad, quiero decir. Biden anunció el domingo que efectivamente que no estaba en condiciones y que o la mejor condición posible y que lo hizo por una carta que publicó en las redes sociales y acto seguido en uno de los tweets iba, no sé cómo se dice ahora, publicaciones o algo así, post, Dios sabe cómo, porque ya no se llama Twitter, se llama X, pero en X publicó la carta y el siguiente tweet publicó su recomendación, señaló a su vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora natural en la candidatura. De Kamala Harris, una abogada californiana de 59 años que fue fiscal en California, también fue senadora, se habló mucho en el año 2020 cuando Joe Biden decidió llevarla como compañera de fórmula. Antes de eso, Harris se había presentado a las primarias sin demasiado éxito, de hecho sin ningún éxito, porque en el año 2020 ni siquiera concurrió, se había retirado un poco antes y ya, eso era todo lo que sabíamos de ella. La razón por la que se habló de ella, y es curioso, era una razón o razones de índole identitario, lo cual es una pena, porque deberíamos fijarnos en la persona, no en su color de piel o en lo que tiene entre las piernas. Pero vivimos en la época en la que vivimos. Es decir, que se trata de una mujer y no de un hombre y que pertenece a una minoría racial. O mejor dicho, a dos minorías raciales, porque su padre es de origen jamaicano, su padre sigue vivo y su madre, que ya falleció, es de origen indio. Indio de la India, no indígena americano. Esto es una aclaración importante, especialmente para los españoles, ya que solemos referirnos sin maldad y sin connotaciones negativas a los indígenas americanos como indios. Pero vamos, que si se habló de ella en aquel momento era por eso, era mujer que pertenecía a una minoría racial y que llegaba con Biden sin hacer demasiado ruido y poco después desapareció. Tras las elecciones y la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden,
Harris se convirtió, tal y como estaba previsto, en vicepresidenta y, por lo tanto, en alguien muy subalterno dentro de la política estadounidense, lo cual es previsible. Como ya he dicho aquí en varias ocasiones, los vicepresidentes tratan de pasar lo más desapercibidos posible. Todo lo posible para no arrebatar protagonismo al presidente, que es la figura principal. Esto, ojo, lo han hecho todos, sin excepción. Algunos vicepresidentes, además de pasar desapercibidos, luego no han hecho nada y su relieve ha sido minúsculo. En otros casos, además de pasar desapercibidos, han tratado de tener algo de poder por detrás, incluso si han ido a por la presidencia, pues sobre todo el último año del mandato. Ese fue el caso, por ejemplo, de George Bush padre con Reagan o de Al Gore con Bill Clinton. Trataron de hacerse ver y de mostrarse más en la televisión y de tratar de ganar imagen propia, con la idea de que eso les sirviese de empujón, de propulsión a la campaña. Pero con la excepción, yo creo, por lo menos en tiempos recientes, de Dick Cheney. Dick Cheney trató de pasar desapercibido, al menos de cara a la galería, pero luego acumuló muchísimo poder. Ha sido seguramente el vicepresidente con más poder de todos los que ha habido. De esto hay una muy buena película que se llama Vice, juega con el vice, juega con el juego de palabras en inglés, evidentemente. Vice significa vicio en inglés y además vice de vicepresidente. Bien, ahí se puede ver que él es un biopic, obviamente, buscó desde que se entró en política acumular todo el poder posible y cuando llegó de manera un tanto de rebote a la vicepresidencia con Bush, que era más joven que él, pues llevó a cabo sus planes. Pero lo de Cheney es una excepción, no es la norma. Y aun con todas, Cheney, y yo recuerdo perfectamente cuando él era vicepresidente, pasaba bastante desapercibido, no era un tipo que estuviese en todas partes. La mayor parte de la gente sabía que el presidente de Estados Unidos era Bush, pero Cheney no solía estar visible en absoluto. De muchas cosas que hizo en aquel entonces nos hemos tenido que enterar después. Así que esto de no mostrar mucho, no mostrarse demasiado, ha sucedido con todos los vicepresidentes que en Estados Unidos han sido. En el caso de que Joe Biden hubiese decidido nombrar a Harris como su sucesor hace un año, es decir, que hubiese decidido hacer con Harris lo que Bill Clinton hizo con Al Gore o lo que Ronald Reagan hizo con George Bush padre, que potenciar o impulsar la carrera presidencial de su vicepresidente, pues seguramente habríamos oído hablar mucho más de ella. Porque durante el último año hubiera estado en todas las salsas. Pero lo ha hecho a mediados de julio, un mes antes de la convención, 4 meses antes de las elecciones, de que Harris se presenta pues más como una sustituta que como una sucesora. Podríamos decir que Biden ha reconocido su incapacidad y se ha limitado a correr el escalafón, nada más. La ventaja que tenía Harris sobre el resto de los candidatos era que, bueno, aparte de estar lista, ya que en tanto que viene de la vicepresidencia, está ya situada en el lugar, es decir, que no tiene que improvisar una campaña desde cero, hereda la de su antiguo jefe y a correr. Aparte de eso, hereda todo de su antecesor. Y cuando digo todo, es todo. Es decir, el dinero y, en principio, los apoyos. A Joe Biden le había apoyado, si no todo, la práctica totalidad del Partido Demócrata. Y no iba nada mal en cuestión de donaciones. Lo que sí habían percibido los demócratas en las últimas semanas, sobre todo a raíz del dichoso debate del 27 de junio, era que había mucha donación embalsada, mucha donación en espera de materializarse. No sabemos hasta qué punto esto tuvo influencia en la espantada de Biden. Como en Estados Unidos hace el libro de todo, hasta de las cosas, la literatura política, los ensayos políticos en Estados Unidos cubren prácticamente todo el espectro de situaciones y de personajes, quizá dentro de un año, de unos meses, salga algún autor bien enterado, seguramente un periodista de estos de Washington, un cronista político de allí, y nos informe de si esto tuvo o no tuvo influencia. Yo no lo sé, pero es factible que le informasen que había cientos de millones de dólares esperando que no querían aflorar
por miedo a que hiciese el ridículo en las elecciones y las perdiese de forma estrepitosa. El hecho es que en las 24 horas siguientes a la retirada de Joe Biden, la ahora campaña de Harris, pues ya no es más la campaña de Biden, aunque sean las mismas personas. De hecho, lo primero que hizo el lunes, unas horas después de conocer que se iban, lo primero que hizo Kamala Harris fue acudir a Wilmington, que es en Delaware, que es la ciudad en la que vivía Harris. Él fue senador en tiempos por Delaware, es su estado natal, digamos, aunque él realmente nació en Pensilvania, pero siendo un niño se lo llevaron a, no sé qué edad tendría, 10, 11 años, se lo llevaron a vivir a Delaware y él ha vivido toda su vida allí. No ha vivido en Delaware y de los habitantes de Delaware porque se ha dedicado toda la vida a la política. Bueno, pues se fue para Wilmington a confirmar a todos la directora de la campaña, la de prensa, la de relaciones públicas, a todo el mundo, todo el equipo, bajo la mirada del propio Biden, que estaba conectado por videoconferencia. No pudo asistir en persona porque le diagnosticaron COVID el otro día y está metido en casa. Pero vamos, que aparte de su propia campaña, el Comité Nacional Demócrata también le ha apoyado. Y afirma haber conseguido $81 millones de 888.000 donantes que estaban esperando. Según la campaña, el 60% de estas personas que han donado estaban haciendo su primera contribución desde que empezaron las primarias. Es decir, que hay a más de la mitad de estos casi 900.000 donantes habían esperado desde que empezó esto. No tenían claro, en absoluto no iban a soltar un solo dólar que fuese dirigido a la campaña de Biden. Pero si cambiaban al muñeco, pues en ese caso ya lo haría sin problema. Esto en países como España, donde la política se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado, nos puede sorprender y de hecho nos sorprende. Pero en Estados Unidos la cultura de la donación en todos los ámbitos, no solo el político, está muy extendida. Entienden que la política se tiene que financiar desde abajo, mediante donaciones, y no desde arriba mediante exacciones, es decir, mediante impuestos, vamos, a los contribuyentes. Pero bueno, Harris estaba encantada y no es para menos. Es el mayor incremento de donaciones en 24 horas de cualquier candidato en toda la historia de las campañas electorales. También es la primera vez que un candidato se cae de la candidatura un mes antes de la convención. Así que vaya una cosa por la otra. El hecho es que seguramente a Harris y a los demócratas no les van a faltar fondos mientras se encuentren en campaña, porque desde el lunes las donaciones no han hecho más que aumentar, y muchas de ellas además son de renovación semanal. Es decir, me comprometo a darte $100 y otros 100 la semana que viene y otros 100 la siguiente, así hasta el momento de las elecciones. El dinero por sí mismo no gana elecciones, si no bastaría con poner mucho dinero encima de la mesa. En fin, la historia está llena de candidatos que perdieron y que la historia nos demuestra que el dinero no gana elecciones, o solo el dinero es necesario, pero es condición necesaria, pero sin mucho dinero no se puede uno presentar a las elecciones, pero no una condición que marque sine qua non, es decir, que no puedes llegar a presidente si no pones más dinero que el otro. La historia, ya digo, está lleno de presidentes que gastaron menos dinero porque tenían menos dinero que los que quedaron segundos, que los que perdieron. Harris también tendrá que demostrar a los votantes estadounidenses algo más sustancia de la que han visto en ella en los últimos años. Pero gane o pierda, lo que tenemos ahora es una competición en condiciones. En los últimos meses, las encuestas sugerían que Donald Trump obtendría una victoria facilísima en noviembre. Ahora podremos asistir a una campaña electoral en la que los dos candidatos tengan posibilidades reales de ganar las elecciones. Según estaba el panorama la semana pasada, no había posibilidades reales de que Joe Biden ganase las elecciones. Pero no olvidemos que Harris no es todavía la candidata oficial. Podría suceder que la próxima semana, o en los próximos 2 días, o hoy mismo, sin ir más lejos, le aparezca un competidor. Es posible, pero poco probable, eso sí, según están las cosas. No solo ha conseguido dinero, que es importantísimo, sino también el apoyo de los principales líderes demócratas. Y naturalmente de todo lo que había organizado Biden en torno a su campaña. Sí que podríamos decir que hasta aquí llegó la pelea por la nominación demócrata, que no ha sido tal, no ha habido pelea. La competición, por lo menos. El partido, a la vista de lo que ha sucedido, ha tardado menos de un día en apoyar a la vicepresidenta Harris como candidata para reemplazar al presidente Biden. Habría que preguntarse aquí por qué tanta prisa.
¿Por qué no han dejado ni opción a que hubiese unos días de debate, aunque sea? Pues seguramente porque no tengan una mejor elección a mano. Es obvio que Kamala Harris no esperaba presentarse, a lo sumo seguir siendo vicepresidenta y, quién sabe, en 2027 anunciar su candidatura para las primarias. Pero hoy no estaba preparada para esto. No es ningún secreto que Kamala Harris quiere ser presidenta de Estados Unidos, lo intentó ya en las primarias de 2020, pero se retiró poco antes de que empezase en las propias primarias apoyando explícitamente a Joe Biden. En aquel entonces era senadora por California y tenía algo de renombre en su estado natal, pero nada más. Así que por puro descarte, es decir, porque no tienen a nadie más, se van a volcar con Kamala Harris. Los demócratas andan además desesperados por desviar la atención de los medios de comunicación, que está sobre ellos desde hace un mes, y volverla a centrar en Trump. Una disputa interna por la nominación, con una pelea entre dos o más candidatos en la Convención de Chicago, supondría que el Partido Demócrata pasaría a ser el plato único del menú informativo durante el próximo mes. Esto no sería nuevo. Ya lo experimentaron en 1968 y salieron magullados de aquello. El ex vicepresidente Hubert Humphrey perdió las elecciones frente a Nixon y tardaron 8 años en regresar a la Casa Blanca. Algunos de los posibles rivales de Harris tampoco quieren asumir las consecuencias de jugársela ahora, de impedir a la primera presidenta mujer y perteneciente a una minoría racial convertirse en eso mismo, en presidenta. Es demasiado riesgo. Serían los culpables y luego pierde ante Trump. Si se presenta y pierde, que es una posibilidad, pues pueden aparecer. El gobernador de California, por ejemplo, Gavin Newsom, puede presentarse en 2028 sin haberse malquistado con una parte importante del Partido Demócrata. Quizás sea demasiado pronto para hablar y sacar conclusiones, pero todo indica que nadie se va a arriesgar a semejante operación. Lo que tenemos, por lo tanto, es una nominación por aclamación, nunca mejor dicho. Todos a una a favor de Kamala Harris como la única candidata posible a estas alturas. En el caso de que gane las elecciones a Trump, pues será una buena noticia por duplicado. La primera, por haber ganado las elecciones, una buena noticia para los demócratas, obviamente. La primera, por haber ganado las elecciones, y la segunda, porque de haberlas ganado su antecesor, es decir, Biden, muy posiblemente en algún momento del mandato tendría que haberlo dejado, pasando los trastos a su vicepresidenta. Al menos han ofrecido a los votantes demócratas la posibilidad de votarla. Eso le aportará mucha más legitimidad que si hereda el cargo a mitad del mandato, pues una vez hayan pasado ya las elecciones. Pero vamos, la cuestión sigue abierta. Esto es algo que no debemos olvidar. Kamala Harris es la candidata demócrata más probable, pero a día de hoy todavía no es ni siquiera candidata oficial. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Laura, que nos da una serie de detalles sobre el fallo que tuvo CrowdStrike el otro día y que tantos problemas generó, lo del viernes pasado. Hola Fernando, te mando un par de apuntes sobre el programa del pantallazo azul de Microsoft que me parecen interesantes. Lo primero es el déjà vu hace 14 años, porque no es la primera vez que una actualización de antivirus tumba el sistema de Windows. Ya ocurrió en el año 2010 con el antivirus McAfee. En aquella ocasión, el problema fue que incorporaron una definición errónea de virus que detectaba un archivo muy crítico para el sistema de Windows XP y lo eliminaba, haciendo que el ordenador entrara en un bucle infinito intentando resetearse una y otra vez. Y la guinda del pastel, resulta que el Chief Technical Officer, el CTO de McAfee durante aquella época, no es otro que George Kurtz, el fundador y CEO de CrowdStrike, que ha vuelto a repetir la misma jugada. Y si Microsoft ya ha pasado por este calvario antes, uno esperaría que hubieran aprendido la lección sobre la gestión de acceso y permisos a su sistema. Pero claro, después de haberte posicionado públicamente durante tantos años con que darías a los desarrolladores de software de seguridad a pleno acceso, cambiar esto ahora haría saltar todas las alarmas de los reguladores de competencia y las famosas leyes antitrust, con los que Microsoft ya ha tenido mil y unas batallas legales. En conclusión, Microsoft parece que está entre la espada y la pared con este tema, confiando en la buena voluntad de sus socios como CrowdStrike. Y no tengo claro cómo pueden salir de esta situación. Me encantaría escuchar tu opinión. Muchas gracias. Hasta luego.
Mi opinión, Laura, es que no pueden salir de ese embrollo en el que se han metido ellos mismos, dando acceso completo al kernel del sistema a los desarrolladores externos. Si reconocen el problema y cierran el acceso al kernel, tendrían que hacerse cargo ellos de la seguridad. Y eso parece que no se les da muy bien. Todos son conocidos, yo creo, los problemas de seguridad de Windows, con los problemas de seguridad con los virus, desde siempre. Mira, yo soy usuario de Macintosh desde hace algo más de 20 años. Me cambié porque era mejor plataforma para ciertas cosas que yo hago habitualmente, como el retoque fotográfico o la edición de vídeo. Y porque después de probar en el trabajo cómo iba de bien un Mac, pues ya no quise seguir con Windows. Antes de eso siempre he tenido, o tuve, mejor dicho, ordenadores con Windows, desde que a finales de los 80, pues mi padre nos regaló a mi hermano y a mí un IBM PS2. Los más viejos os acordaréis de él, que era una línea de PCs muy popular en aquella época. Bueno, ese PS2 corría, recuerdo, Windows 3.0, porque mi hermano lo instaló. Años más tarde tuve uno algo mejor, ya con un Pentium, que corría Windows 95, y tuve también un par de portátiles. Tuve uno Olivetti, cuando aún Olivetti hacía portátiles, y otro Acer. El último corría Windows XP, que es la última versión que yo utilicé de Windows de forma regular. Bien, mi recuerdo era que necesitabas un antivirus sí o sí. Cuando comprabas el ordenador, recuerdo que ya te venía uno instalado, pero por lo general era de suscripción y tenías que renovarla. Podías también acudir al mercado y la oferta que existía era muy amplia, había de todo. Había hasta un antivirus español, recuerdo, que se llamaba Panda, supongo que seguirá existiendo. Lo que sabías era que necesitabas un antivirus. Bien, fue pasarme a Mac y olvidarme por completo de los antivirus. Me consta que los Mac no son invulnerables, porque ningún sistema lo es, pero de entrada no necesitas un antivirus, cosa que con Windows es indispensable. Vamos, que el problema lo ha generado el propio Microsoft, descuidando de forma sistemática la seguridad de su sistema operativo. Eso, como contaba ayer, les obligó a tener que ofrecer acceso con privilegios a las empresas que desarrollan software de seguridad, exponiéndose a que ellos paguen los errores propios y también los de las empresas. Así que, Laura, yo veo aquí un arreglo muy difícil. No imposible, evidentemente, pero lo tienen complicado, ya que tendrían que replantearse por completo y desde cero el modo en el que entienden su propio sistema operativo. Bien, vamos ahora con Gonzalo, que es de Colombia, y que vuelve con el tema este de la demonización de Donald Trump, que comentaba ayer Francisco. Buenos días, Fernando. Soy hispano, más exactamente colombiano, y fiel seguidor de tus programas, tanto La Contrahistoria como La Contracrónica todos los días. Acabo de oír los comentarios que hacías sobre la demonización, más exactamente en el caso del señor Trump en los Estados Unidos, y me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo debo leer o cómo debemos leer las personas alguien que sale en los noticieros condenado por delitos como falsificar documentos, más exactamente el caso del señor Trump, una persona que ha sido acusada por un sistema en la cual los jurados forman parte de ambos partidos políticos, de violaciones, de casos legales considerables, e igual persona que ha sido juzgada por enriquecimiento, quiebras para salvar su patrimonio en contra o en deterioro de ciudadanía, en fin, todo lo que se habla sobre el señor Donald Trump en Estados Unidos. Yo soy médico, tengo ya una edad cercana a los 60 años y oigo mucho tu programa y sé el impacto tan grande que nos causa a nosotros o a las personas de mi edad oír estos comentarios, pero realmente llega un punto en que uno no entiende, o sea, cómo pueden hablar de demonización falsa, o estamos siendo engañados por las noticias que oímos. Yo te pido el favor, nos expliques y reitero nuestro agradecimiento por todo el aporte cultural y en referencia a la actualidad diaria en noticias que nos das. Un gran abrazo de Colombia.
A Donald Trump el Partido Demócrata le demoniza desde el año 2016, cuando aún no se había metido en todos los enredos legales en los que está complicado ahora. Para demonizar hay que entender por demonización pintar al candidato opuesto como si fuese un demonio, vamos, es decir, el mal personificado. Y para demonizar lo primero que necesitas es tener un candidato que sea débil y te haga falta, o que no sea muy allá, no sea muy bueno, y haga falta pintar de malo, de especialmente malo al contrario. Por ejemplo, a Barack Obama le demonizaron durante su primer mandato los republicanos porque entendían que era un oponente a tener en cuenta. Los demócratas tienen un candidato fuerte y aquello no les preocupaba. Más o menos lo mismo que pasó con los republicanos en tiempos de Ronald Reagan. Era un candidato imbatible y les importaba muy poco lo que pudiesen decir de él. La demonización siempre aparece en periodos de gran polarización política y en los que uno de los candidatos es débil. Esto obliga a sus partidarios a tratar de identificar al oponente con el mal absoluto. En Estados Unidos lo vemos esto de forma muy gráfica porque el sistema es bipartidista, puro. Es uno o el otro, no hay más. Pero esto se da también en otros países donde hay más partidos. En Francia, por ejemplo, la agrupación nacional está demonizada, o diabolizada, como se dice en francés. En Italia estaba demonizado y muchísimo Silvio Berlusconi, ya ves tú, no hacía más que ganar elecciones. Y en España hoy está demonizado Vox, y hace unos años se demonizó a Podemos, cuando eran fuertes, claro. De la demonización de Podemos participó tanto el PP como el PSOE. Si nos vamos a Estados Unidos, en el año 2016 el Partido Demócrata presentó a Hillary Clinton, que no era buena candidata, por más que ganase las primarias. No era especialmente popular ni querida por el electorado, ya que había sido la primera dama y luego secretaria de Estado. Es decir, que era bien conocida para lo bueno, pero también para lo malo. Vamos, que tenía muchos muertos en el armario, por decirlo de una forma clara. Los demócratas sabían que no tenían un candidato ganador, pero vieron que los republicanos presentaban un tipo siempre polémico como Donald Trump, que les puso muy fácil ese proceso de demonización. En el año 2020, Donald Trump perdió las elecciones y algunos pensaron que ya se habían despedido de él para siempre. Vamos, salió muy perjudicado de aquella cita electoral, luego lo que pasó en el Capitolio en enero, y además ya tenía un montón de años y era muy probable que una serie de casos judiciales cayesen sobre él. Eso era como se veía a Trump en 2021, a principios de 2021, como un tipo derrotado. Pero contra pronóstico se ha conseguido rehacer y hoy no es solo un candidato con posibilidades, sino que va a la cabeza claramente en las encuestas. Razón de más para que sus adversarios, que se encuentran especialmente debilitados tras la espantada de Biden, hayan puesto al máximo la máquina de la demonización. De hecho, esperan que solo esto baste para ganar las elecciones como sucedió en el año 2020. Ya veremos si lo consiguen o no. Bien, vamos ahora con Nacho, que nos habla de inmigración. Saludos a todos los contraescuchas de uno y otro lado del Atlántico y a ti, Fernando. Y hoy me gustaría dar mi opinión personal a raíz de un reciente vídeo que ha publicado Fabián Barrios sobre un tema que has comentado muchas veces en la Contracrónica, que es el problema de la inmigración ilegal. Y bueno, como esto me toca de cerca profesionalmente, quiero dar mi punto de vista y hacer una crítica, espero constructiva, tanto del punto de vista de Fabián como del tuyo y en general, bueno, pues para que los contraescuchas contribuyan al debate. Primero, hacer una mínima defensa de Vox sin ser yo votante de ellos, y es decir, que los términos que utilizan tipo jovenlandés o gente que no come jamón es para evitar la censura, porque es que no se puede hablar de menas, magrebís, entonces la única forma de evitar la censura. Si no, estás vetado en todas las redes sociales. Dicho esto, comentar del vídeo de Fabián lo que comenta sobre los datos de la criminalidad, del volumen de criminalidad que hay en total de la población extranjera es pequeño, si tenemos en cuenta el total de los inmigrantes. Pero yo creo que aquí esto habría que ir a un estudio criminológico de qué poblaciones, exactamente qué franjas de edad, de qué origen, de qué nacionalidades, de qué origen. Y en este caso yo creo que se trata más que de un tema de racismo, pues no es lo mismo un negro de Angola que un negro británico, o de xenofobia, porque al final el origen del país, si es una cultura parecida a la nuestra, pues no hay ningún problema. Y el problema viene a ser cuando se trata de culturas totalmente ajenas a las nuestras occidentales. Y ahí es donde discrepo bastante con Fabián. La inmigración descontrolada produce delincuencia, y la inmigración descontrolada de ciertas culturas, la menciona, produce más delincuencia todavía.
Algunas se puede controlar a nivel policial. Por ejemplo, en el tema de las bandas latinas, creo que con un control policial efectivo se podría, se podría llegar a controlar y no tendrían por qué desarrollarse en España. Tiene que haber un mercado laboral bueno donde la inmigración iberoamericana se pueda asentar y crecer y desarrollarse en España para que no tenga, para que no crezcan estas bandas latinas y que se sientan acogidos aquí. Pero vamos, creo que a nivel de policial eso sí se puede controlar, el tema de las bandas latinas. Ahora, Fabián bien describe en su vídeo que el tema musulmán, el Islam es incompatible con los valores occidentales. Y en este sentido yo veo imposible el asimilarlos dentro de Europa, lo estamos viendo en otro montón de países. Yo también he viajado a algunos de los países de los que habla Fabián y les he visto llegar en pateras y he tratado con ellos día a día. Entonces, me parece que es muy difícil asimilar una población totalmente ajena que con la que no compartimos nada en absoluto, no compartimos ni idioma, ni religión, ni cultura, ni nada. No tiene nada que ver. Por eso Vox, de hecho, no hace un ataque en general a la inmigración. Defiende y mucho la inmigración iberoamericana, que es la que me parece más connatural para cualquier español. Pero la inmigración musulmana sí me parece un problema. Y aquí es un tema cultural, no porque el inmigrante sea más o menos moreno o más o menos blanco o amarillo, da lo mismo. Se trata o incluso del país, porque no es lo mismo Guinea Ecuatorial que Mali. Entonces, ahí es donde tenemos el problema más importante. Y es un tema cultural. Fabián habla de la Oficina de Cooperación y el Desarrollo, que eso lleva años funcionando y jamás ha funcionado. El tema de intentar realizar inversiones para el desarrollo de los países africanos, etcétera, etcétera, eso no ha funcionado. No ha funcionado y no va a funcionar en el futuro, no lo veo, vamos, por lo menos. Tampoco funciona el trabajo de ONGs y todo eso porque no ha funcionado. O sea, llevan años y años de ayuda a cooperación y el desarrollo, años y años de trabajo de ONGs, y en África sigue habiendo sátrapas, sigue habiendo hambre y sigue habiendo miseria. Y centrándome solo en África, sin hablar de Asia u otras zonas. Y en lo que la solución que da Fabián, lo siento mucho, pero discrepo mucho de que eso vaya a funcionar. La única que se me ocurre que puede funcionar, que la dan los liberales, y creo que también te la he escuchado a ti, Fernando, es la de comerciar con ellos y comprar sus productos, no tener aranceles con África de ningún tipo y venderles, comprarles todo aquello que vayan a producir e intentar que ellos se vayan desarrollando. Las intervenciones militares, colonialistas o incluso de este tipo de ayuda económica y tal, acaban todas mal. Ya el colonialismo ya fracasó, las intervenciones militares han fracasado siempre, porque no, como ha pasado a Estados Unidos en Afganistán, y las intervenciones de ayuda a la cooperación y el desarrollo o inversión de dinero privado, dinero privado a esos países porque el dinero huye del riesgo y si tienen riesgo de golpes de Estado, de expropiación, etcétera, etcétera, no van a ir. Tú lo comentas muchas veces en muchos programas. Así que la única forma que veo es que ellos vayan desarrollando su propia economía, sus propios empresarios y comerciar con ellos. Ahora, el tema de las fronteras, si no se controla esa inmigración descontrolada, de la que también habla Fabián, que va a ser muy superior en el futuro, y si hay una guerra, por ejemplo, en el Sahel o se estabiliza mucho, habrá más presión migratoria o unas desavenencias como James VI, y esa inmigración nos va a colapsar. Y sí creo que puede haber un problema muy grave de confrontación social porque son dos culturas totalmente ajenas y bueno, pues al final la novela de sumisión de Olenbeck puede convertirse en realidad. Lo que es una distopía política, yo la veo factible en un futuro. Pero bueno, sí, la gente... Y no sería una Europa liberal, ni mucho menos. Y esa es mi opinión. Bueno, ahora asumo las críticas. Hay un mito muy consolidado en torno a la inmigración, que consiste en pensar que cuando un país pobre empieza a desarrollarse, deja de enviar emigrantes al exterior. Bien, esto no es cierto. Cuando están creciendo es cuando es el momento que más emigrantes envían. Marruecos, por ejemplo, envía más emigrantes al exterior ahora que hace 60 años. La propia España, el momento en el que envió más emigrantes hacia Europa fue en los años 60, cuando el país estaba creciendo con mucha fuerza. Y ojo, esto tiene lógica, ¿eh? En tanto que cuando un país es completamente miserable es también un país muy aislado. Y de gente que tiene que pensar en sobrevivir ese día y poco más.
La gente que está llegando a las costas de Canarias o del sur de Europa a bordo de pateras provienen en su mayoría del Sahel, que es esa región al sur del Sáhara donde se encuentran países como Níger o Mali o Burkina Faso o Senegal. Estos países hace medio siglo apenas mandaban inmigrantes a Europa y eran mucho más pobres que ahora. Pero han crecido en las últimas décadas y hoy, por ejemplo, pues sus habitantes tienen prácticamente todos un teléfono móvil, ven la televisión y pueden comunicarse de forma regular con sus familiares que están en Europa. Están también mejor alimentados y dispuestos a emprender la migración. Así que esto no se resolverá con el crecimiento económico. La inmigración se detiene cuando el país ha alcanzado un nivel de desarrollo alto. Pero mientras se encuentra en desarrollo, el número de migrantes aumenta. Esto es lo que nos dice la historia. ¿Significa esto que hay que dejar las fronteras abiertas y que pase el que quiera? Pues en absoluto. Nuestra sociedad tiene un límite en la capacidad de acogida. Incluso creciendo a buen ritmo, que no es el caso de las economías europeas, la cantidad de empleos nuevos que se generan es limitada. Lo mismo se puede decir con las viviendas. En resumidas cuentas, que tienen que existir controles fronterizos. Pero por otro lado, Europa necesita inmigrantes porque su población está muy envejecida. Ninguno de los países europeos alcanza la tasa de reposición, lo que obliga a incorporar gente joven a la masa laboral. Esa gente joven solo puede venir de fuera. Los australianos o los neozelandeses esto lo tienen muy claro, clarísimo, y controlan la inmigración mediante un sistema de cuotas. Pero claro, están donde están. Se trata de 2 islas remotas en el otro lado del mundo con un acceso por mar francamente difícil. Intenta llegar en cayuco a Nueva Zelanda. Si lo consigues, claro. No sucede lo mismo con los países europeos, a los que se puede llegar por tierra desde el sureste o por mar desde el sur. Es decir, que van a seguir llegando inmigrantes ilegales a las costas europeas durante mucho tiempo. Los que sean interceptados, pues debe tramitarse su deportación con todas las garantías que ofrece la legislación internacional, por supuesto. Los que no sean interceptados, que seguramente es la mayoría, seguramente traten de pasar desapercibidos y encontrar un empleo. Una vez descubiertos, ahí ya habría que ir casi caso por caso. Si una persona que entró ilegalmente hace 4 o 5 años y en este tiempo no ha dado un solo problema y se ha dedicado a trabajar, ha aprendido el idioma y más o menos se ha integrado en la sociedad, pues esa persona se podría regularizar. Pero si esa persona ha pasado 4 o 5 años delinquiendo, viviendo a salto de mata y dando problemas, pues debe de ser deportado tan pronto como cumpla su condena en el caso de que tenga una en firme. El asunto es de una complejidad extraordinaria, que no se puede resolver en unos pocos minutos, pero las posiciones maximalistas no llevan más que a enturbiar el debate e imposibilitan llegar a soluciones prácticas. Respecto a si es mejor la inmigración hispanoamericana o la musulmana, hablando de la musulmana de manera muy amplia, porque tan musulmán es un indonesio como un marroquí, un uzbeco como un tipo de Sudán, qué sé yo. Es que hablar del Islam, el Islam son más de 1.000 millones de personas. El Dar al Islam es una comunidad gigantesca. De hecho, hablar de comunidad lo único que les une es la religión y nada más. Y de hecho no se viven con los mismos rigores en unos países que en otros. Por musulmana entiendo que te refieres a inmigración norteafricana, es decir, magrebí, que viene del norte de África. Bueno, pues es mejor, obviamente, en un país como el nuestro, pues presentará menos problemas de integración y de rapidez, sobre todo de integración, la población hispanoamericana. Hablan el mismo idioma y comparten con nosotros muchos rasgos culturales. Eso sí, tanto para unos como para otros, se debe exigir el cumplimiento de la ley, de nuestra ley, no de la suya. De lo contrario, lo único que se conseguirá es guetizar a esa población. Y ese es el principio de muchísimos problemas. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de Microsoft y de su pantalla azul. La realidad actual es de dependencia de la tecnología y de la inmediatez. El fallo duró aproximadamente 1 hora y 20 minutos antes de que se creara un parche, aunque los efectos se sintieron durante más tiempo en diferentes partes del mundo. Caos y pérdidas económicas asumibles con seguramente algún caso de daño irreparable. Damos tantos éxitos improbables y complejísimos por rutinarios y obligados que cuando fallan nos abruma la cruda exposición de nuestras permanentes vulnerabilidades. Preciosa lección. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a día 24, mañana 25 y estaré de vuelta. Hasta mañana.